San Juan Bosco hasta el año 2004. Asimismo, también fue director de la Autoridad Certificante de Firma Digital del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut hasta el año 2012. Participó en la implementación de las oficinas judiciales para el nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Chubut, delegado local por Puerto Madryn de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Además, realizó diversas exposiciones y charlas en diversos eventos. Agradecemos al doctor Cosentino su generosa presencia en la provincia y le damos la bienvenida. Bueno. A continuación, las palabras del doctor. Muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias por la calidez que me han manifestado durante estos días y a todo el equipo. Gracias por el honor de participar en este evento y de haber participado con estos compañeros que son magníficos y que nos conocemos de tantas reuniones y de haber compartido tantas opiniones en muchos temas. Mi agradecimiento a las autoridades y a la organización del evento, que realmente es perfecto y que no hay absolutamente nada más que decir que son realmente unos anfitriones maravillosos. Vamos a empezar a hablar de un tema que es difícil, no es el habitual, no forma parte de la naturaleza de los operadores del Poder Judicial, aunque podemos decir que cada vez más empieza a aparecer en todas las presentaciones, en las disertaciones y en las exposiciones de todos aquellos expositores que antes solo hablaban de derecho y ahora comienzan a comprender la necesidad que hay de hablar no solo del qué, sino del cómo. Es decir, involucrarse un poquitito más en que hacemos o queremos hacer ciertas cosas, pero también cómo las queremos hacer. Y cuando empezamos a hablar del cómo, hay muchas maneras de hacerlo. Yo voy a hablar de un concepto muy genérico, el concepto de oficina judicial. Recién me preguntaban afuera, ¿cómo aparece esto de las oficinas judiciales? ¿No? ¿Cómo en el código de Chubut, que fue el primero en el que apareció el término oficina judicial, en el artículo 75 del Código Procesal Penal, solamente decía que había una oficina judicial que asistía a los jueces? Era lo único que decía. No decía ninguna otra cosa. La ley orgánica con la que empezamos era la misma ley orgánica que tenía la provincia de Chubut históricamente, la ley 37, a la cual agregaron 3 o 4 artículos que decían muy poquitito, agregaban un concepto que era de los colegios de jueces penales, colegios de jueces de cámara, y no mucho más que eso, que decir cuándo intervenían y en qué intervenían. Nada más. En 4 o 5 artículos la nueva orgánica penal había resuelto la organización del Poder Judicial de la provincia de Chubut. Así que imagínense que cuando el gobierno de Chubut dice póngase en marcha la organización y para tal fecha, 6 meses después, se ponía en vigencia el código con toda la organización, salieron todos corriendo para todos lados, desesperados, que no sabían si irse o empezar a trabajar. Por suerte, empezamos a trabajar. Con este pequeño relato histórico doy comienzo a algo que después terminó siendo lo que hoy es la oficina judicial en Neuquén, en La Pampa, en Río Negro, en Santa Fe, en Mendoza con otros modelos, en Entre Ríos con otros modelos. ¿Por qué? Por esto que decía, porque es un concepto que es flexible. Oficina judicial es un término muy abstracto, pero que podemos decir que si lo queremos ligar con algo, está vinculado, está relacionado con lo que es el sistema de administración de corte norteamericano, y que tuvo en Latinoamérica llegada a través de la reforma penal chilena, la reforma procesal penal y penal chilena. Y empezó luego, y luego se extendió al resto de las materias, al resto de las jurisdicciones, aplicando estos conceptos de administración de cortes. Nosotros no aplicamos ese concepto, ni como los norteamericanos ni como los chilenos. En realidad generamos algo adecuado a nuestras necesidades y no es exactamente igual en todas las provincias, aunque todos tienen en común algo, que es la desaparición de los juzgados como entidades. Esto es en general, yo quiero decir que lo digo en general porque, por ejemplo, en el modelo
sino los juzgados siguen como individualidades, solo tienen una suerte de asistencia común, pero el modelo se caracteriza por eso, por la desaparición del organismo juzgado, la colegiación de los jueces y la conformación por áreas, por departamentos, por lo que fuera, de oficinas judiciales que le dan apoyo al conjunto de los jueces. Con lo cual se logran varios aspectos que son interesantes. Primero, economías de escala, ya que los procesos que son comunes son atendidos por el personal en función de la capacitación que reciben para atender esos procesos comunes. Y los procesos individuales son departamentalizados. Vamos a avanzar para ir mirando un poquitito otros aspectos que son interesantes y que tenemos que tener en cuenta para ver por qué una oficina judicial es mejor o por qué es mejor la organización de oficinas judiciales respecto de otras sobre las que venimos trabajando hoy. Lo primero que tenemos que ver es que en el modelo al que nosotros respondemos en general en todo el país, pese a que hay ya muchas oficinas judiciales en el modelo de juzgados la preeminencia es de un modelo de celdillas. Esto lo dice Binder, lo dice mucho, o lo ha dicho mucho en sus primeros documentos, que dice claramente es una organización, un modelo de celdilla y es una organización piramidal. O sea, esta suerte de departamentalización de las funciones que divide y multiplica las maneras de hacer, que es un aspecto que vamos a ir viendo a medida que yo voy avanzando en la exposición. Luego el incrementalismo, es decir, cuando dos juzgados no me alcanzan, hago un tercero igual, o sea, replico, incremento, ¿no? Y el incrementalismo es destructivo de la innovación, es decir, impide que pensemos otra manera de resolver los problemas que se nos presentan. No permite el desarrollo de economías a escala, esto claramente, es decir, desarrollar una economía a escala, ustedes saben que es bajar costos del mismo proceso, aprovechando la unificación, ¿no? La unificación dentro de la organización. La uniformización y unificación de procesos nos permite atender esos procesos de manera productiva y esa manera productiva produce economías de escala. Para dárselos como un ejemplo, si yo tengo 5 juzgados civiles en un lugar físico y tengo 5 mesas de entrada y tengo 5 sistemas de audiencias para cada uno de esos juzgados y tengo 5 maneras de despachar distintas, yo unifico todos los despachos, unifico todos los servicios físicos de asistencia a audiencias y el personal que asiste a audiencias y unifico la atención en mesa de entrada. Seguro me sobra gente en todos lados. Si la tengo dividida no me alcanza, estoy pidiendo gente. Esto es una de las características que más se dan y de los beneficios que más se obtienen en esto. Bien, la oficina judicial va a producir un efecto inmediato, que es el juez no atiende más cuestiones administrativas ni de trámite. No, lo repito por si hay alguna duda. El juez no atiende más cuestiones administrativas ni de trámite. No administra personal, no otorga licencias, no designa el personal, no atiende los problemas del personal, no está preocupado por los recursos, ni siquiera por la cantidad material de cosas que hay alrededor. Para eso tiene un sistema de asistencia profesionalizado con capacidades gerenciales y de manejo de los recursos humanos que lo va a asistir justamente con ese conocimiento profesional. El juez tiene la tarea más importante del sistema, aquella que le da la Constitución, la de tomar las mejores decisiones institucionales, sociales y jurisdiccionales en cada conflicto que se le presenta. Elegir las estrategias procesales para la conducción del caso y para gestionar el caso
que él crea convenientes, apoyado en la actividad que realizan los letrados a través de sus propias estrategias del caso. Pero no atiende más los trámites. Los trámites son atendidos por una oficina especializada, con el personal capacitado en aquellos procesos que debe desarrollar esa oficina, de lo cual podemos hablar después. Simplemente estoy tratando de marcar un poco el terreno para poder tener claro a qué me estoy refiriendo y a qué me voy a referir después, porque claramente voy a hablar de ambas cosas, de lo que es la gestión del juez, de lo que por supuesto han hablado mucho todos los que me han precedido. Tanto Toribio como Ana han desarrollado justamente las capacidades que puede tener un juez, que se dedica 100% a esa actividad y no le dedica tiempo a cuestiones administrativas. Por lo tanto, la ruptura de esta implicación, donde para el juez antes pesaba más lo administrativo que lo jurisdiccional, desaparece porque se separa lo jurisdiccional de lo administrativo. Esto va a producir algo muy interesante. Cuando los profesionales que atienden la gestión de un organismo que da un servicio público empiezan a atender las necesidades que se presentan en ese organismo, es porque dejan de pensar en dar una oferta cristalizada de servicio para empezar a preocuparse en qué demanda quien asiste a un tribunal. Esta tarea es muy importante, y no me refiero solo a las tareas estratégicas cuando piden jurisdiccionalmente o realizan una petición jurisdiccional de acuerdo a la necesidad que tiene un ciudadano de hacer valer su derecho, sino en las necesidades operativas de ese ciudadano que llega y antes de poder plantear su derecho no sabe ni quién hablar, con quién hablar. Esto se mide, o por dónde entrar, o cómo dirigirse. Esto es lo que realiza como tarea profesional una buena oficina judicial. Empieza a analizar lo que se llaman los componentes de la demanda dentro del servicio de justicia. Hay componentes jurisdiccionales y componentes que son administrativos. Bueno, los componentes administrativos del servicio, operativos del servicio, los va a atender la oficina. Y empieza a pensar entonces en atender esa demanda con una oferta a medida, una oferta flexible que se va adecuando a esas necesidades. De esa manera la oferta que realizamos ya no es cristalina, ya no se cristaliza y deja de ser condicionante de la respuesta que vamos a dar. Aspectos que tenemos de acuerdo a todos estos problemas que vamos viendo, hay consecuencias que hoy, si yo las menciono y seguro ustedes las percibirán a medida que yo las voy explicando. Cuando hay múltiples organismos que atienden de distintas maneras las mismas peticiones, se genera un ruido sistémico dentro de la respuesta operativa. Entonces, el daño también es un daño sistémico. Cada juzgado replica una matriz genética en su creación, es decir, se replica inclusive con todos los vicios. Y de esta forma, cada organismo genera individualidad propia, el ruido organizacional se intensifica, se propaga mediante decisiones operativas, se torna rígida la gestión, porque la respuesta, cuando no hay respuesta uno se pone rígido y cuando se pone rígido no sabe claramente qué responder, y ahí es cuando el ciudadano que recurre al sistema de justicia siente que no está llegando, que no está comunicando, que es mal atendido. Y el sistema de esta manera se pone frágil, justamente por ser demasiado rígido, se pone frágil. Este término lo utiliza mucho Taleb cuando habla en su libro Antifrágil, de que los mejores sistemas para resistir los cambios o para adecuarse a los cambios son los antifrágiles. No los rígidos ni los frágiles, sino los antifrágiles. Un concepto muy interesante que él desarrolla en su libro. Bueno, esta falta de sincronía operativa hace perder capacidad en la gobernanza del sistema, porque cuando hay problemas
pierde la gobernabilidad del sistema de administración de justicia. Los responsables de la organización empiezan a sentir el peso de esta falta de gobernanza, se alimenta la sensación de desborde operativo, no poder satisfacer la demanda de los usuarios, ni disponer del tiempo para la elaboración de respuestas jurisdiccionales o operativas adecuadas. Y la circunstancia de la falta de recursos, las primeras sensaciones, me falta gente, me falta espacio, me faltan recursos, etc. Entonces, ahí es cuando la respuesta jurisdiccional empieza a ser percibida como lejana por la ciudadanía. La ciudadanía se siente lejos del tribunal al cual recurre. Aun cuando los jueces ponen un enorme esfuerzo, muchas veces, para ir saliendo de estos problemas o para ir tratando de generar soluciones. Yo veo, porque estoy en las redes sociales y veo lo que hacen muchos juzgados que han ido mucho más allá en la atención de sus usuarios, pero es 1 en 10, en 15 o en 20 que en base a un tremendo esfuerzo personal de un juez que ha sabido liderar un equipo de trabajo en cuestiones que no son las cuestiones jurisdiccionales, sino las cuestiones operativas, es que llegan a alcanzar algunas soluciones, pero no es una solución sistémica. Y acá entonces se hace mucho más patente la carga que termina teniendo el juez de cuestiones operativas. Voy a usar unas expresiones de Thomas Friedman, que escribió un libro que se llama Gracias por llegar tarde, es un periodista que ganó el Pulitzer y escribió este libro en 2000, lo ganó en 2016, en base a este libro. Dice, el mundo en que vivimos ahora, la aceleración parece que está aumentando. Eso significa que no te mueves simplemente en una mayor velocidad de cambio. Esta también se hace más rápida y cuando la velocidad de cambio finalmente supera la capacidad de adaptación, el resultado es la dislocación. Una dislocación es cuando todo el entorno está siendo alterado tan rápidamente que todo el mundo siente que no puede seguir el ritmo. Si a alguien le pasó alguna vez esto, estando dentro de un juzgado, no es una mera casualidad. Y además, este mismo mundo en el que vivimos está inmerso en este tipo de sensaciones a partir de los enormes cambios que hemos vivido en estos últimos. Él lo escribe en 2016, ya percibía el cambio por muchas razones, por el cambio climático, el cambio de las organizaciones, el avance de la tecnología, pero la realidad es que además a esto le agregamos ahora la pandemia y lo que nos deja de bueno la pandemia luego en esta etapa de alivianamiento de ese proceso. El mundo se está remodelando radicalmente, está empezando a funcionar de manera diferente en muchas áreas a la vez y esta remodelación está ocurriendo más rápidamente de lo que hemos sido capaces de remodelar nosotros, nuestros líderes, nuestras instituciones, sociedades y nuestras elecciones éticas. Esto lo vemos y lo palpamos todos los días con solo prender la televisión o estar en las redes sociales. Esta disparidad, como vemos, se encuentra en el centro de gran parte de la inestabilidad que afecta en estos momentos a la política y a la sociedad, tanto en países desarrollados como en desarrollo. Esto probablemente constituye el reto de gobernabilidad más importante de todo el mundo. Es decir, esto lo percibió él, vuelvo a repetir, en el año 2016. Nosotros estamos viendo estas realidades hoy en este mismo momento. Taleb, en el Cisne Negro, también nos dice de alguna manera, nos trata de explicar de alguna manera, también allá por el 2010-2011, qué son estos eventos disruptivos que ocurren, que nos ocurren todos los días, cada día, y que vemos más cada vez más seguido, y qué significan. Es lo que él llama el fenómeno del cisne negro. Estos fenómenos del cisne negro son fenómenos que nos hacen vivir en un mundo más extremo. Él dice, estamos comenzando a vivir en extremidad. Estos pensamientos son solo pensamientos para darle un contexto más abstracto y amplio a este cambio, o a estos cambios que nosotros estamos
pretendiendo, ya sea a través de esta lectura o cualquier otra, estos conceptos vamos a coincidir seguramente todos que están en movimiento en este momento en nuestra vida diaria. Entonces, el objetivo que buscamos con las oficinas judiciales es salir de una burocracia racionalista que no interpreta la demanda de servicio, sino que hace una oferta taxonómica y que genera un efecto de espejo roto, donde cada uno le da una solución a los temas de acuerdo a su parecer, sin que estos tengan demasiada conexión. Las variables del entorno son muy importantes, el sistema de justicia debe nutrirse de la información que da el entorno. Después podemos hablar, por eso yo le pongo a la presentación justicia del conocimiento. Vamos a hablar de cómo aprovechamos la información que tenemos del entorno e inclusive de nuestros sistemas de información dentro del sistema de justicia. Hay muchísima información que no estamos utilizando y quizá porque todavía los conceptos culturales de los que estamos hablando predominan, aun cuando tengamos tecnología y sistemas. Desplegar una ejecución sistémica que profundice las interrelaciones es importantísimo y comunicar de manera consistente e integral. Entonces, con Transfar podríamos encontrar que desarrollamos algunos triunfos frente a este reto que es lo rígido y frágil frente a lo antifrágil al que hablaba antes, ¿no? Como concepto de adaptabilidad. El cambio de paradigma está en marcha. Los modelos procesales hoy nos han hablado de esto y luego Mabel nos va a seguir hablando de esto seguramente y van a escuchar permanentemente y ya muy pronto, dentro de poco en el Congreso Nacional de Derecho Procesal, excelentes propuestas desde el punto de vista procesal, normativo y conceptos que claramente van a disparar formas de hacer. Y vuelvo a repetir, y ahí entran los modelos organizacionales, la gestión del caso y del trámite a través de la oficina judicial y la gestión del juez, y luego las tecnologías de la información que además han pegado un salto gigantesco en este último tiempo y que nos entregan un capital de datos que todavía no estamos utilizando, enorme, que deberíamos poder aprovechar para hacer nuestros diseños organizacionales y nuestros diseños procesales mucho más finos, mucho más precisos, mucho más quirúrgicos al momento de pronunciar. Y aquí voy a referir a alguien que admiro porque viene de las ciencias duras y su último tiempo lo dedicó a las ciencias blandas, que fue Mario Bunge, que escribió en Editorial Sudamericana en 1995, escribía esto. Se está tornando cada vez más evidente que la mayoría de los objetos que tratamos, particularmente en lo social, son sistemas multifacéticos y como tales están fuera del alcance de los especialistas estrechos. Estamos aprendiendo que si queremos saber cómo funciona un sistema o si queremos mejorar su diseño o repararlo, debemos conjeturar o exhibir su composición y su estructura, así como explorar el entorno con el que interactúa. En suma, estamos aprendiendo a abordar problemas de manera sistémica. Esto es la oficina judicial. Una manera, la oficina, el nuevo modelo de organización que propone una oficina judicial es entender cada vez más la particularidad de la demanda de justicia, aportarla y ponerla en común a través de los datos que le proporcionan los sistemas de información y estructurarla con propuestas que permitan planificar a futuro también el funcionamiento de esta oficina y darle a las áreas de planificación política de la organización judicial las herramientas para poder desarrollar las soluciones e inclusive, si esto funcionara bien, poder anticipar los problemas o por lo menos gran parte de los problemas. Esto sumado a la actividad y al rol de los colegios de jueces, que a través de la actividad conjunta de los jueces en cada materia jurisdiccional van a hacer propuestas como colegios para el desarrollo de políticas institucionales a los máximos órganos de gobierno, se transforma en una organización sólida apoyada en datos que genere información cierta y que
nos ofrece y nos permite gobernar un sistema de una manera mucho más serena de la que lo tenemos que hacer hoy, producto de los problemas que tenemos y del mal aprovechamiento de los recursos de los que disponemos. Vayan habilitándome cuando en tiempo. Yo quisiera dejar unos 10-15 minutos, si puede ser, para que pregunten, porque creo que estaría bueno. Me gustaría más escuchar lo que tienen para decir, para preguntar. Entonces, este sistema está impulsado por los procesos jurisdiccionales, por el cambio en la organización, por la tecnología, y este motor genera estos tres núcleos que yo muestro allí como engranajes, que cuando este motor esté sincronizado, van a generar realmente productos intensivos dentro de la organización. La política judicial, que atiende una agenda estratégica, a proyectos alineados con esa agenda, medición de impacto de esa agenda, que claramente va a estar apuntando a que el proceso judicial tenga reglas adecuadas, basadas en la información que recogen de los órganos operativos, juicio y decisión jurisdiccional, por supuesto, basado en los modelos procesales disponibles, gestión del caso y gestión del trámite. Todo esto son los procesos, todo esto apoyado en procesos de apoyo. ¿Cuáles son los procesos de apoyo de este sistema? La tecnología, las comunicaciones, el capital humano, la capacitación, la infraestructura y la accesibilidad. Todos estos elementos deben ser atendidos por expertos y profesionales especializados en cada una de esas áreas. Esto es muy importante. Hay que desarrollar el crecimiento de las áreas profesionales dentro de la organización, dentro del órgano de decisión política, de las políticas institucionales dentro de cada poder judicial, para que trabajen integradamente con la estructura jurisdiccional a efectos de ir proporcionándole todos los apoyos que esa estructura necesita. Fíjense cómo este esquema estamos replicando lo que yo les dije antes, una oficina judicial que da apoyo a la decisión jurisdiccional, una decisión jurisdiccional que es el centro de la escena, de la función, de la misión, de los valores y de los planes estratégicos de los organismos jurisdiccionales y del poder político que son las cortes, se representa también en este plano cuando decimos que estos órganos de apoyo son los órganos de apoyo administrativo de las políticas, de los procesos y de la gestión del caso. Yo acá les muestro un modelo. Vuelvo a decir lo que dije al principio. Un modelo de oficina judicial como el que yo estoy presentando no tiene por qué ser ni el único, ni mucho menos. Este es el modelo que adoptamos nosotros en la reforma que estamos poniendo en marcha ahora en el Poder Judicial del Chubut. Este modelo se basa en una división jurisdiccional que ya está plasmada hace muchos años, donde hay un fuero civil y comercial, un fuero de familia, un fuero laboral y un fuero de juicios ejecutivos. Esto supone que, para ponerlo en términos de terreno práctico, que una circunscripción judicial tendría una oficina judicial con un director de oficina judicial, que más que un abogado sería un gerente, que administraría una estructura de personal en la que va a haber, dependiendo de él, 4 coordinaciones ejecutivas que sí son profesionales del derecho y que administran la unidad de los juzgados que existen hoy en una única coordinación ejecutiva, en un área de despacho y trámite del fuero que corresponde. Es decir, cada fuero tiene su área de despacho y trámite. Y todos juntos tienen la misma plataforma de atención, y cuando digo plataforma de atención no digo mesa central. Digo, la mesa central es un aspecto de la plataforma de atención. Atención al ciudadano, asistencia, información al público,
respuesta tecnológica, ya no tenemos por qué responderle a un abogado en una mesa de entrada, una consulta que nos viene a hacer, si la podemos hacer a través de consulta en línea, ni siquiera a través de medios formales, no por correo electrónico, porque nos vuelve loco el correo electrónico, ¿no? Hay plataformas como el Slack hoy, que es como si fuera un WhatsApp organizacional, donde uno puede conectarse directamente con los profesionales dentro de esa plataforma, recibir respuestas, darlas privadamente o darlas en un espacio común para que otros profesionales aprovechen la misma respuesta. En fin, de esto podemos hablar horas si quieren, pero digo, una plataforma de atención. Un área de audiencia, porque en esa área de procesos de audiencia vamos a ver desde la planificación de la audiencia hasta la ejecución de la audiencia. Todo ese proceso va a ser atendido por el mismo personal, porque ese proceso no se hace distinto en cada pueblo. Se pueden usar las mismas salas, el mismo personal, el mismo proceso, y luego, sí, un área de comunicaciones que es la salida de todas las decisiones jurisdiccionales que se toman. Los funcionarios, en este sistema no hay secretarios. La función del secretario ahora es la de un funcionario letrado que asiste por fuero a los jueces, pero que aquellos documentos o actos procesales que son comunes a todos los fueros los puede firmar cualquier secretario. Con lo cual podríamos llegar a pasar en un lugar donde hay, en una jurisdicción donde hay 10 jueces que tendrían un secretario cada juez, a tener 10 secretarios todos en un equipo de trabajo, solo que apoyarían a ese juez y lo asistirían en el fuero que les es propio, en los actos que les son propios, y trabajarían en común en los actos que les son comunes. Esto también se define a través de procesos y de capacitación. Por supuesto, esto requiere un ámbito físico común también. Si el ámbito físico está separado, habrá que adecuar este concepto a un ámbito que es separado. De esto también podríamos hablar mucho, no me quiero meter, si ustedes quieren preguntar, pregunten, pero esto es muy importante. Luego también es muy importante la relación entre esos magistrados y el director de la oficina judicial. Esta es una pieza clave. Primero porque el director de la oficina judicial lleva la agenda de manera autónoma. El director acá, como ven, esto es un diseño, vuelvo a repetirlo. Acá el director de la oficina judicial depende del Superior Tribunal de Justicia, no depende de los jueces. En algunos lugares creen que tiene que depender de los jueces. Si depende de los jueces, tiene que depender del colegio de jueces. Y sería recomendable que fuera de un juez jefe, porque no puede hablar criterios unificadores con 10 jueces. Y tiene que haber uno que unifique los criterios, un juez jefe, que se comunique y desarrolle esta coordinación ejecutiva de los actos procesales con el director de la oficina judicial. Ese eje, juez jefe o superior tribunal de justicia, dirección de oficina judicial y coordinadores ejecutivos por área, es una pieza fundamental, porque allí está el desarrollo estratégico y el progreso de esta organización. Bien, hay muchísimo más para decir. Si ustedes quieren la acordada reglamentaria, yo se las puedo mandar si me la piden, ya está puesta en marcha. Inclusive la acordada tiene un diccionario sobre los términos nuevos que se utilizan y el concepto de los términos nuevos. No solo una acordada, es la acordada, los procesos, los gráficos y los diccionarios de los términos que utilizamos. Si no, empezamos a hablar de cosas y todos empezamos a inventar el significado de esas cosas de las que hablamos. Tampoco hay que inventar los significados. En todo caso, hay que hacer evolucionar el término, hay que hacer evolucionar el concepto, la concepción. Eso se puede hacer. Cambiar una acordada es sencillo. Las cuestiones operativas tienen que ir a las acordadas. El proceso, las cuestiones operativas en los códigos procesales, esto es algo que hoy lo pensaba mientras escuchaba la charla, tienen que desaparecer de los códigos procesales, porque las cristalizan y detienen la evolución de la organización. Cada vez los códigos procesales tienen que fijar las reglas de juego, los conceptos, los principios y las reglas de juego. Las reglas de funcionamiento operativo las tienen que fijar las acordadas porque las tienen que modificar rápidamente cuando algo no funciona.
estos son procesos, podríamos hablarlo muchas veces. Esto es lo que yo defino un ciclo virtuoso del funcionamiento de estos conceptos y de estos modelos organizacionales. Partimos del cambio organizacional, a partir de él el diseño de políticas de servicio y de administración de justicia y la planificación, que juega un rol muy importante, los procesos como el adversarial, el oral actuado, la resolución alternativa de conflictos, todos estos procesos forman parte de este ciclo. Luego el management, diferenciado, el management del caso, el management del trámite, el presupuesto, las tecnologías de la información, la capacitación y, por supuesto, lo más importante, la perspectiva del ciudadano a través de la analítica de la demanda de justicia. Y aquí entramos en algo que te quiero dedicar unos minutos. Yo no hablo de expediente digital, le voy a decir por qué. No me opongo a que nadie hable de expediente digital, pero digo, no hablo de expediente digital porque creo que hay un concepto muchísimo más interesante. No es mi objetivo abordarlo hoy porque hay toda una presentación sobre ese tema, pero quiero dejar 2 o 3 conceptos claros. Porque estos modelos de organización solo funcionan si están apoyados en datos. Datos. No la opinión de un pasillo, por favor. No podemos seguir resolviendo los problemas serios del sistema de administración de justicia con la opinología. Tengamos datos. Y ustedes dicen, ¿dónde los sacan? Hoy los sistemas de información, producto de la gestión diaria, contienen miles de mil, imagínense la justicia nacional o la de Cava, la cantidad de información. Si nosotros tenemos datos en nuestro sistema de una provincia chiquita que se cuentan por millones, imagínense lo que tienen Cava o la provincia. Cuando queremos implementar algo, hay que ir a buscar a esos sistemas los datos. Por supuesto que no hay gobernanza de datos, ya estoy hablando del siglo 37. Ya las empresas hablan de gobernanza de datos, no hablan, hacen gobernanza de datos. El excedente conductual se lo come Google. El excedente informacional de la justicia lo tiramos a la basura. Esto, clarito como el agua, no lo estamos usando. Yo cada vez que puedo, nosotros ya tenemos armado una suerte de servicio que toma ya una estructura de datos para generar indicadores. Y lo hacemos automáticamente, no tenemos que ir a buscarlos. Todos los meses, del 1 al 5, se actualiza automáticamente y se generan los reportes en tablero de control. Para hacer esto, y esto lo hacemos con el 3% de los datos que tenemos. Y estoy desesperado por conseguir los recursos humanos para hacer la analítica del otro 97% ya, porque ahí adentro tengo la solución dormida de un montón de problemas de la realidad del Poder Judicial. Ustedes imagínense solo hacer una analítica de las sentencias dictadas, la cantidad de información que tenemos. Si nosotros pudiéramos hacer que se hagan las sentencias en un formulario donde cierta estructura mínima, no quiero estructurar la sentencia, por favor, lo que quiero decir es que hay ciertos datos de la sentencia que se podrían estructurar y tendríamos rápidamente una analítica de millones de sentencias para sacar información de montones de situaciones. Podríamos saber relacionar determinado tipo de aseguradoras que realizan determinado tipo de articulaciones jurídicas con relación a determinados casos que son de determinado monto, que se dan bajo determinados supuestos de derechos, y podríamos armar correlaciones, no nosotros. Tendríamos algoritmos que podrían armar las correlaciones, que nos den respuestas y que nos digan qué es lo que más se da como problema dentro de determinadas situaciones para poder también anticipar, darle información a los jueces para que estén precavidos de cómo se dan determinado tipo de conflictos, que se están presentando sistémicamente. Los jueces podrán saberlo a través del colegio 5 años después.
pero si nosotros tenemos la analítica de las sentencias, podríamos anticiparse los 5 años antes o agarrar un proceso que se está en desarrollo y detenerlo cuando es pernicioso antes de que se desarrolle. Es decir, la información la tenemos. Lo que tenemos que hacer es buena gobernanza de datos. Por eso hablo de justicia del conocimiento. Hablo de una justicia que no le transcurran las cosas por delante en una simple funcionalidad, sino que además tenga la inteligencia de ofrecerle al sistema una alternativa también inteligente a la solución de todos los problemas que se van a presentar. Bien. Hablamos algo de los colegios de jueces y cierro con que, nada, el momento es desafiante, porque hay para hacer muchas cosas y muchas tenemos para descubrirlas. Están ahí a la mano. Hay un entorno profesional en los sistemas de administración de justicia que hay que aprovechar, hay que convocar también a profesionales de otras ciencias, de otras artes, de otras profesiones. Los abogados solos no podemos resolver esto, es muy grande para los abogados, muy grande. Sin desmedro, porque es la pieza fundamental de todo esto, pero nos vamos a ahogar en nuestras propias faltas de solución de cosas que no sabemos y que no son las centrales. Hay que planificar. Cuando tengamos datos podemos planificar. Cuando podamos planificar podemos generar proyectos alineados con la planificación. Podemos hacer una planificación viva, participativa, constante, continua. En fin, son todas cosas que se pueden hacer que no están tan lejos, están ahí, están a la mano. Bueno, nada más. Yo prefiero que ustedes utilicemos, si nos queda algo de tiempo, que ustedes pregunten.